Ahora sí. Y ahora sí tenemos. ¿Me escucháis ahora? Sí, ya se escucha. Sí, muy buenos días para todos. Se escucha. Vale, genial. Pues voy a compartir pantalla. ¿Veis la presentación ahora? Sí, Así ya te es. Bueno, dejo esto aquí algo, ojalá. Bueno, pues hoy os voy a hablar del estudio de descarga consecuente, que ya hemos hablado de él muchas veces, y cómo han quedado los análisis de los datos que tenemos de este paradigma cuando los hemos combinado con los análisis de clústeres basados en el desempeño cognitivo de los participantes. Entonces, por recordar un poco de forma así breve, este es el paradigma que utilizamos para medir la descarga consecuente. Ya sabemos que el objetivo de este mecanismo, o el principal objetivo, es poder diferenciar los estímulos que provienen de una acción motora que yo misma he realizado de los que provienen del exterior. Entonces, lo que ocurre es que cuando yo realizo una acción motora, se envía una copia de esa acción a regiones sensoriales de mi corteza para suprimir la percepción de esas sensaciones, de esos estímulos que yo he generado con mi acción motora. A esto es lo que llamamos, a esa supresión, a esa inhibición de la percepción del estímulo, es lo que llamamos, o sea, tiene lugar debido al mecanismo de descarga consecuente, y esto nosotros lo evaluamos mediante un paradigma que, como ya sabéis, lo dividimos en tres condiciones. La primera, la persona dice la vocal A, mientras que a la vez está escuchando su propia voz al hablar. En la segunda condición, escucha la grabación de su voz sin realizar nada, simplemente escucha ese estímulo auditivo. Y en la tercera es igual que la de Listen Self, pero en Listen Other, que es la tercera, escucha una grabación de otra persona diciendo la vocal A. También igual sin hacer nada, cada condición tiene 4 minutos y registramos mediante el electroencefalograma cuál es la actividad de la corteza en ese momento. Y entonces estos son, por recapitular un poco, los resultados que tenemos hasta ahora, que como veis arriba a la izquierda en controles sanos, la línea roja es cuando la persona está hablando y la línea azul cuando escucha. Veis que en la línea roja hay una supresión prácticamente total del potencial evocado N1, que es el que asociamos a ese estímulo sonoro de nuestra propia voz. Eso, como decía, como veis, en la condición TOC está inhibido debido a esta descarga corolaria que tiene lugar al realizar nosotros la orden motora que va a dar lugar a ese sonido. Y en cambio, pues la N1 de la condición de Listen sí que encontramos un potencial evocado por ese estímulo auditivo. Si nos vamos a la gráfica arriba a la derecha, vemos que en esquizofrenia esa inhibición es mucho, mucho menor. La hay un poquito, pero sí que tiene lugar un potencial evocado auditivo cuando los participantes con esquizofrenia están hablando. Y en el trastorno bipolar, que es la gráfica del medio, vemos que hay una supresión como entre medias. No inhiben igual de bien que los controles sanos, pero no funciona tan mal este mecanismo como en esquizofrenia. Vimos también que cuando correlacionamos esto con las experiencias anómalas del yo, en esquizofrenia hay una relación de que cuanto menor sea la supresión cuando la persona habla, es decir, cuanto peor funciona este mecanismo de descarga corolaria, la persona tiene más dificultades para diferenciar la procedencia de esa voz, si la ha realizado él o ella mismo o si proviene de una fuente externa, y también tiene más experiencia, puntúa más alto en la escala IPASE, que evalúa experiencias anómalas del yo. En cambio, en el trastorno, las personas con trastorno bipolar no encontramos esta relación cuando vimos si correlacionaba esa supresión del potencial N1 ante el habla con la puntuación en la escala IPASE. Entonces, por un lado, la parte de descarga consecuente.
Por otro lado, ya se publicó este artículo, que también hemos hablado varias veces de él, en 2021, en el que se hizo una clasificación en clústeres de todos los participantes pacientes basados en su rendimiento en cognición. Aquí también nos comentó Vicente, hemos repetido estos análisis con los pacientes nuevos que se han ido incluyendo estos años, y en la sesión del 9 de mayo nos estuvo comentando Vicente los resultados que se obtuvieron. Pero por recapitular un poco lo que se hizo en este artículo que se publicó hace unos años, es con esa muestra de casi 200 pacientes, se agruparon en base a su desempeño en la VAX y en el Wisconsin, y luego además se vio cómo eran los síntomas clínicos de cada uno de los clústeres que se obtuvieron en base a la cognición, cómo era también la cognición social, la modulación de la entropía, conectividad global y también otros valores que se obtuvieron con la resonancia, como el grosor cortical o la conectividad estructural. Entonces, lo que se obtuvo así de forma muy resumida es que encontramos dos clústeres en los que estaban divididos todos los pacientes. En el clúster 1 estaba gravemente deteriorado a nivel cognitivo y el clúster 2 estaba moderadamente deteriorado. Es decir, su funcionamiento cognitivo estaba alterado, no era como el de los controles sanos, pero funcionaban mejor que los del clúster 1. Se vio que los del clúster 1 tenían mayor edad, mayor duración de la enfermedad, más síntomas positivos y negativos, el grosor subcortical era menor y la conectividad estructural también. Y ambos, comparados con controles sanos, tenían peor modulación de la entropía, menor grosor cortical y menor puntuaciones en cognición social. También en el clúster 1 encontramos que había una hipersincronía a nivel basal. No había diferencias en la dosis de medicación que pudieran explicar esto, y lo que también es interesante es que ambos clústeres estaban compuestos tanto por pacientes con esquizofrenia crónica, primeros episodios y trastorno bipolar. Al repetir estos análisis con los nuevos participantes, se encontraron resultados similares, y además tenemos estas medidas nuevas de descarga consecuente que en este artículo no están porque aún no hayamos puesto en marcha este paradigma. Y entonces lo que encontramos aquí es que, de nuevo, los pacientes vuelven a clasificarse en dos clústeres en base a su rendimiento a nivel cognitivo. Tenemos de los que tienen descarga, de los que se ha evaluado descarga consecuente y que además están divididos por clúster, hay 23 que han caído en el clúster 1, 23 pacientes, y 39 en el 2. De nuevo vemos también que de estos 23 que tienen hecho el estudio del SELF, hay 12 con esquizofrenia crónica, 4 primeros episodios y 7 bipolares, y en el clúster 2 también tenemos de los 3 grupos, 15 crónicos, 8 primeros episodios y 16 bipolares. Entonces vemos que de nuevo, pues eso, se dividen entre los diagnósticos entre ambos clústeres. En cuanto a la edad, no hay diferencias, tampoco, sí que el primer clúster tiene más meses de duración de enfermedad, como podéis ver ahí. La dosis de medicación, también los equivalentes de clorpromacina, el clúster 1, los niveles son un poco también superiores. Y luego, lo que vemos ya, centrándonos más en el paradigma de descarga consecuente, es que, como también hemos comentado, estamos evaluándolo ahora, estamos calculando esa supresión de dos formas. Una es restando cuál es el potencial evocado auditivo en la condición TOC, es decir, cuando la persona está hablando y a su vez se está escuchando a ella misma porque está hablando, menos cómo es ese potencial de amplio cuando simplemente se está escuchando. Están dos veces al revés. Primero pone supresión relativa. Es verdad, estas son al revés, sí. Y luego la otra. La fórmula está al revés puesta, es verdad. Será listen self menos TOC. Sí, lo que está mal puesto es lo de supresión absoluta y relativa, porque los datos sí que están. Lo también, porque en la condición listen self la amplitud es mucho más grande.
Ah, bueno, pero este es el problema de los signos. Sí, claro, porque como es negativo, sí. La rata, no sé si se puede ver el puntero, pero bueno, en la primera que pongo supresión relativa es la absoluta, que restamos de en cada participante su amplitud en TOC menos su amplitud en listen, y en la de debajo que pongo supresión absoluta en realidad es la relativa, que me confundió. Y aquí lo que hemos hecho es tener en cuenta cuál es la amplitud del potencial cuando la persona escucha, para sacar como el porcentaje, porque hemos visto que hay participantes que en ambas condiciones tienen potenciales más amplios, otros que en ambas condiciones tienen potenciales más pequeños, pero la supresión puede ser acorde también a que la actividad cortical sea más amplia o menos en ambas condiciones. Entonces hemos querido tener en cuenta cuál era la amplitud del potencial en la escucha para ver cuál era ese porcentaje de supresión, porque creíamos que podía reflejar de forma más exacta cómo suprimía cada participante en concreto. Entonces, aquí lo que hemos encontrado es que... uy, esto se ha movido también, a lo mejor al cambiarlo del ordenador. Bueno, esto está... Lo que quería señalar era en el de la descarga consecuente, la supresión relativa y absoluta, que en el clúster 2 es en el que se han encontrado los pacientes que peor suprimen. Es decir, el clúster 1, que es el clúster más deteriorado a nivel cognitivo, su mecanismo de descarga corolaria funciona ligeramente mejor que los que han caído en el clúster 2, pero aún así también sigue funcionando peor que en controles sanos. Cuando comparamos por grupos, al comparar la supresión en controles con los pacientes del clúster 1, vemos que si lo miramos la absoluta, la supresión absoluta, utilizando esta primera fórmula que os he contado antes, no llega a ser significativo, pero ahí queda como esa tendencia. Con la relativa no sale. Cuando comparamos controles con los pacientes del clúster 2, sí que encontramos diferencias significativas en el nivel de supresión de controles respecto a estos pacientes. Y si comparamos ambos clústeres de pacientes, entre ellos no hay diferencias significativas. Es decir, pese a que vemos que los del clúster 2 suprimen peor que los del clúster 1, las diferencias no son estadísticamente significativas. Aunque si este clúster 2 lo comparamos con los controles sanos, ahí sí que encontramos diferencias. Vale. Esta es una gráfica en la que podemos encontrar en el eje vertical es la supresión de N1 relativa, es decir, la diferencia de TOC menos listen, y abajo vemos los clústeres. 0 son los controles sanos, 1 el clúster 1, los pacientes en clúster 1 y 2 los pacientes del clúster 2. Están también divididos en colores: azul esquizofrenia crónica, rosa los primeros episodios, bueno, el verde los controles sanos, pero que solo está en el 0, y naranja el trastorno bipolar. Y ahí podéis ver un poco cómo se agrupan en base en cada uno de los clústeres, en referencia a la supresión que tienen del potencial N1. Esta es la gráfica que obtenemos cuando vemos la diferencia relativa, es decir, teniendo en cuenta cómo de amplio es el potencial en la condición de escucha a la hora de realizar la resta. Vemos que hay, sobre todo en el clúster 2, hay 2 outliers, en controles también sale ahí uno, también que sale un poquito. Los he quitado para ver mejor cómo quedaría, y esta sería la gráfica, que bueno, es bastante parecida a la relativa. Varía así alguno, pero... Y bueno, y esto es lo que hemos encontrado hasta ahora de esto, que en la sesión anterior que os estuvo hablando Vicente sobre ello, ya veíamos
estos resultados de que el clúster 2 tenía peor funcionamiento del mecanismo de descarga consecuente, pero es verdad que la muestra era más pequeñita. Ahora sí que la hemos ampliado un poquito, hemos podido rescatar algunos y estos datos se quedan con una muestra de 23,39 que bueno, sí que confirman lo que os había mostrado Vicente en la otra sesión, de que sigue apareciendo lo mismo, que en el clúster 2 el funcionamiento de este mecanismo es peor. Y esto es todo. Vale. Entonces, yo creo que este gráfico es importante. Acerca del chisme. Sí. Hacer un cambio de micro que sea mejor. A coger del móvil. Claro, poner el móvil como micro. Ahora. Pensaba que te había quitado el micro. Vale, entonces yo decía que este gráfico es importante porque yo creo que hay una distribución uniforme. El asunto que nos preocupaba más era que en el caso de que la amplitud en la condición TOC fuera mayor que la condición Listen, que es lo contrario de lo que cabría esperar, tendríamos unos valores positivos de diferencia relativa. Pues más o menos la idea es, si en la condición, imaginemos que en la condición Listen Self tienes 8 microvoltios, es decir, menos 8 microvoltios. Y en la condición TOC te disminuye y tienes menos 6. Es decir, la diferencia, la resta sería menos 6 menos menos 8 igual a más 2. Y entonces la relativa sería más 2 partido por menos 8, que es igual a menos 25. ¿Vale? En el caso contrario, si es, por ejemplo, en la condición Listen Self menos 4 y aumenta a menos 6 la amplitud, tendrías una disminución negativa, es decir, una diferencia relativa de menos 2, porque sería menos 6 menos menos 4, igual a menos 6 más 4, y la diferencia relativa sería menos 2 partido entre menos 4, que sería, por tanto, más 50%, más 0,5, que es por 100, 50%, ¿no? Entonces, claro, esto podría modificar mucho las diferencias. En el caso que hubiera más pacientes que aumenten la amplitud en un grupo que en otro. Pero aquí vemos por debajo del 0 que hay varios sí es verdad que hay más en el 2 y esto puede explicar que en el grupo 2, bueno, pero vamos, es que hay más simplemente. En el grupo 2 hay más gente que en lugar de disminuir la amplitud en la condición TOC, incluso la aumentan, porque los que están entre 0 y 100 es que aumenta la amplitud en la condición TOC respecto de la de Listen Self. Y eso, bueno, pues viendo que hay un grupo importante, pues yo creo que es así. O sea, si hubiera 2 o 3 que están nada más que imaginemos ahí en el menos 500 y en el menos 600, si tiran de la gráfica exageradamente. Pero no parece que sea así. Parece que es que simplemente en este grupo la supresión aparentemente es peor. También es verdad que la dispersión en el 1 es como muy grande. Parece que en el clúster 2 hay un grupo que se comporta muy como los normales. Y en el clúster 2 pues hay pues un poco más de dispersión. Yo creo que, bueno, pues que esto podría indicar que la alteración de la descarga consecuente sería
poco más característica de, como mínimo, al menos un grupo importante de pacientes en el clúster cognitivamente más preservado. Pero también podría ser que cuando juntemos más datos, pues veamos que, bueno, pues que las cosas son un poco diferentes. Yo creo que estas reuniones valen para esto, o sea, para ver lo que vamos haciendo y pensar sobre ello. Lo importante es que yo creo que aquí no vemos unos grandes problemas en la adquisición, de que haya gente que se desvía mucho de lo que hacen el resto de los sujetos, ¿no? Porque además de los nuevos que hemos ido así implementando, o sea, solo ha sido únicamente esos dos, que sí que están, que se va demasiado, pero luego el resto de 39, que se lo había. O sea, se queda en 37. Pero estos dos entonces están incluidos en los cálculos. No, en las pesas que he hecho los he quitado. Vale. Sí. Vale. Los he quitado de la relativa, de la absoluta, y como no había ese problema, no llegaba, no sé, a salir como un dato que fuera ahí. Esta es la de la. Sí. Aquí no se ve que se vayan del resto. O sea, aquí están metidos esos dos. Sí, aquí sí que están metidos esos dos, que los dos son del 2. Ahora mismo no recuerdo exactamente por dónde están de ahí. Claro, aquí sería eso, el grupo entre el 0 y el -5 es mucho más grande en el 2, el clúster 2. Pero es que es bastante más grande, es que hay 1, Sí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, aparentemente 8, 9 sujetos que aumentan la amplitud en la condición TOC. 3 y 3 sí, pero en los controles hay 4, o sea que... Sí. Bueno. ¿Cómo se puede explicar que salgan en controles más así, con el mayor amplitud del toque? Porque estamos investigando, esto no es categórico. O sea, Pero quiero muy decir que llamativo. no, bueno, a ver, nadie ha dicho que la supresión moderada o baja de la descarga consecuente sea un síntoma de enfermedad. Eso no. Estamos explorando a ver qué es lo que pasa con esto, nada más. Entonces, bueno, pues vete tú a saber. Hay muchas cosas que tienen los pacientes de cualquier enfermedad del mundo que están presentes en mayor medida en un grupo de sujetos normales. Lo que pasa es que, bueno, pues en unos tienen unas consecuencias y en otros no. Otra cosa que me ha llamado la atención, ¿puedes poner la tabla con los resultados? ¿Esta? En esta, por ejemplo, en el clúster 1 tiene más IPASE, mayor puntuación en el IPASE, en el clúster 2, pero sin embargo la supresión está invertida, en el sentido de que el clúster deteriorado tiene mayor supresión que en el clúster preservado. Pero Sí, no. sí, eso lo hablábamos antes, pero esto no significa que la alteración de este mecanismo de corollary discharge, o como lo queramos llamar, sea el único factor, la única causa de esas autoexperiencias anormales. Tener en cuenta que cuando hablamos de autoexperiencias anormales nos referimos prácticamente a toda la subjetividad. Entonces, claro, pues no podemos pensar que esa subjetividad en sentido amplio esté simplemente relacionada con este mecanismo que llamamos corollary discharge. Seguramente podría ser perfectamente que en el clúster 2 esas autoexperiencias sí estén más relacionadas con esto, pero en el clúster 1 esas autoexperiencias estén relacionadas con otros fenómenos cerebrales o mentales. ¿Qué os parece? Bien. Hay que darle más vueltas. También hay que seguir con ello. Para ver a dónde van los datos.
un poco chocante, sí, que va en contra de la hipótesis de partida, pero sí. Bueno, no necesariamente. O sea, la hipótesis de los clústeres no existía, simplemente no sabemos. Sí, sí, no, al final. Sí, te hacen mentalmente una hipótesis, pero bueno. Sí, ahora tenemos la idea de que el clúster 1 será el que vaya peor de todo. Sí, Pero el clúster 2 también está enfermo. sí, sí. Entonces, bueno, Sí, pues ¿no? Si estamos definiendo, a lo mejor, si esto acaba en dos tipos de esquizofrenia biológicamente distintas, puede ser que esa segunda esquizofrenia sea la que justamente tiene este mecanismo alterado, mientras que esa otra primera más deteriorada cognitivamente no tenga esto particularmente alterado. sí, sí. Y sean otros mecanismos cognitivos también los que Claro. están involucrados y no este. Efectivamente, claro. Y pensad en un modelo, digamos, de red de alteraciones, de red de síntomas, cognición y alteraciones neurobiológicas. Pues mira, es posible que en el... Es popular completamente, pero vamos, sería hipotéticamente posible imaginando que en el clúster 1, por ejemplo, la hiperactivación de la corteza pues condujera a autoexperiencias anormales y en el clúster 2 pues no existiera esa hiperactivación, pero no sé, la disminución del volumen del tálamo pues se asociara con una disminución de los mecanismos de filtrado que condujeran a una alteración o una alteración conectiva con medida con la DTI que disminuyera más aún la eficacia de la corollary discharge que la hiperactivación cortical, ¿no? A fin de cuentas tampoco conocemos el mecanismo subyacente a este fenómeno, a la corollary discharge. Bueno, de tal manera que, bueno, porque... También sería interesante el cruzar las líneas de TMS, que es la que con la que estudiamos la inhibición, con esta de la descarga consecuente también para... Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Sí, eso es algo que haremos cuando tengamos los datos pues, que nos tienen que mandar. Porque ahora mismo, claro, de estos que tenemos la corollary discharge, prácticamente todos tendremos TMS. Sí. Pero son los que nos faltan. Habrá algunos menos, pero igual TMS empezamos un poquito después, Sí, pero la mayoría sí. Pero claro, desde luego yo creo que no hay ningún artículo publicado en el que haya, pues eso, pues 60 o 60 y tantos sujetos con corollary discharge y ya no te digo con otros. Yo creo que hay que cruzarlo con eso y desde luego con la conectividad estructural. La triangulación de las tres líneas, yo creo que sería la clave. Sí, pero para cuantas más técnicas metamos, más sujetos necesitaremos para encontrar algo medianamente fiable. Yo casi soy más partidario de plantear una hipótesis y tratar de comprobarla. ¿Queréis comentar algo por ahí fuera, desde el mundo exterior? ¿Me escucháis? Sí. Sí, iba a plantear, lo que me da la sensación es que dentro del grupo que tenemos etiquetados como bipolares, parece que hay mucha variabilidad, ¿no? Porque en el clúster 2 parece que hay mayor porcentaje de bipolares que en el clúster 1 y en la comparación que hacíamos entre grupos, los bipolares como puntuación media se encontraban en medio en cuanto al índice de supresión, ¿no? O sea, que parece que dentro del grupo de bipolares habría una mayor variabilidad. Sí, si quieres ponerlo, sí, pero vamos, pero es que los bipolares, vamos, y los pacientes con esquizofrenia son muy variables entre sí. Están dispersos entre los dos clústeres, que por eso es por lo que hacemos el análisis de clústeres. Ponlo si quieres, a ver para qué se... No sé si te refieres a... Sí, ¿verdad? Bueno, sí, aquí se ven los puntitos naranjas son los bipolares, que en el clúster 1 sí que parece que están como más todos por aquí. Y en el 2, bueno, pues Pues hay están por casi toda... todos por ahí, pero hay 3 por abajo, sí. Sí, casi todos están por aquí. Aquí se va a cambiar alguno. La mayoría andan aquí, pero luego pues hay por todo lado. La gran mayoría están eso, agrupados pues ahí, entre el 50 y el 150. Sí, en realidad es casi como están agrupados también la mayoría de controles
A lo mejor eso explicaría también que os encontrábamos como ahí en tal. Sí, sí, desde luego estos tienen mucha mejor atenuación que los pacientes con esquizofrenia en conjunto, sí, por lo que hemos visto en el artículo que estaba mandado a publicar, sí. Venga, más cosas. Bueno, pues nada, estamos Sí, pendientes. no, perdón, Vicente. Bueno, Ah. buenos días o buenas tardes allá. ¿Cómo Buenas están tardes. todos? Bueno, Bien, gracias. Qué bueno, gracias. Sí, la pregunta que a mí me inquieta y que he hecho en otros trabajos de ustedes es, ¿ahí cómo controlan la variable consumo de sustancias psicoactivas? Paralelo pues con la esquizofrenia y el trastorno bipolar, ¿cierto? Que suele asociarse mucho, por lo menos que aquí es muy frecuente. Hombre, es un criterio de exclusión, como yo creo que ya hemos hablado, el depender de drogas. La gran mayoría de los pacientes que están metidos en estos análisis, pues están siendo seguidos en hospital de día, donde bueno, pues se controla con análisis el consumo de drogas. Pero bueno, pues eso es el control que se puede hacer. En principio no O sea hay que nadie. ellos... Si no hay nadie que esté intoxicado ni nada por el estilo. Ahora, el consumo a largo plazo, pues seguramente modifica muchas cosas en el cerebro y eso es lo que no se puede controlar. Muchas gracias, Vicente. Muy claro me queda. Más cannabis que los controles, pero vamos. Gracias. Gracias. Bueno, decía que durante el resto del mes de junio estamos pendientes de recibir 2 grupos de resultados que pensábamos haber recibido más y habíamos dejado algunas sesiones en reserva para esto. Como todavía no los hemos recibido, pues yo creo que por ahora vamos a suspender las sesiones hasta que lo recibamos y bueno, si lo recibimos y podemos analizar algo, pues decimos en los próximos días, convocamos de nuevo alguna reunión. Cuando tengamos algo significativo, claro, convocamos una reunión. Sí, porque vamos, hemos hecho ya un montón de sesiones bibliográficas y yo creo que, bueno, pues que tampoco merece la pena agobiarnos con este tema, ¿no? Salvo que alguien tenga algún artículo muy interesante que nos quiera contar o algún artículo simplemente que nos quiera contar, pues que podemos hacer con mucho gusto una sesión, pero vamos, yo creo que forzarlas tampoco tiene demasiado sentido ahora mismo. ¿Os parece? ¿Hay alguien que quiera en especial hacer algo? Bueno, pues entonces las dejamos en suspenso hasta que las volvamos a convocar, ¿de acuerdo? Muchas gracias, de acuerdo. Perfecto, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.